Bienvenidos son todos. Me da gusto ver a Margarita y también Daniel Millán, que lo conocemos hace unos años, y todos aquellos que nos acompañan hoy. Isaías, quiero decir, Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16. ¿Qué dije? Hoy se me está contagiando la cosa. Es que yo mencioné Isaías porque hay un profundo versículo que habla de este hombre, pero lo tengo abierto yo en 1 Samuel 16. Perdonen. Como decía mi amigo José Luis Vergara, años atrás, decía, si se caen los aviones, ¿cómo no voy a caer yo? ¿Te acuerdas de esa frase, José Luis? Perdón, primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, vamos a usar como introducción este pasaje. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que nos reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Tengamos oración. Gracias, Padre, en este momento por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos amas, como dice tu palabra, con un amor eterno y que muchas veces no lo entendemos, porque es tu gracia derramada para con nosotros. Es tu palabra la que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Rogamos, Padre, en este momento que tú seas bendiciendo a cada uno de los hermanos y amigos que nos acompañan, aquellos que están presencialmente como los que están conectados a través de la internet. Y te damos gracias por ese medio que nos ha ayudado en todo este último tiempo. Una vez más te ruego que tú me uses para tu honra y para tu gloria y que yo pueda exaltar tu palabra, la Biblia, y a nuestro Señor Jesucristo. Porque en su nombre pido todo y agradezco, Padre. Amén. En ese versículo 1 supongo que ya habrán descubierto de quién quiero compartir la palabra de Dios. Y este personaje es Isaí. No, de David he hablado mucho. Cuando estudiamos el libro de Samuel, fue impresionante para mí cuando años atrás vimos todo el libro de Samuel. Impresionante. Ahora quiero hablar de Isaí. Isaí, un buen padre. Ese es el tema que quiero hablar hoy día. Isaí, un buen padre. La palabra Isaí quiere decir viviente o varonil. Qué interesante. Varonil también es Andrés. Viviente o varonil. Ser un buen padre es difícil, pero no imposible. Hoy en día vivimos en un mundo, porque no solo voy a hablar de nuestro país, sino del mundo entero en este momento, los padres no estamos cumpliendo con el rol que vemos en la Escritura que Dios dio para el hombre. Cuando estudiamos la Biblia, desde un comienzo, nos damos cuenta que Dios creó primero al hombre y le dio instrucciones claras y precisas. Y Dios siempre ha dado al hombre instrucciones claras y precisas. Y lastimosamente al paso del tiempo, el diablo ha hecho su obra perfecta y ha llevado a la sociedad, la humanidad entera, al caos en que estamos viviendo hoy. En donde los roles no se cumplen. De parte del padre, de parte de la madre y de los hijos. Y es algo triste, muy triste.
A mí siempre me ha llamado poderosa la atención en la Biblia cuando ella habla de un personaje y luego dice hijo de fulano. Siempre. Pero más me llama la atención cuando en el Antiguo Testamento dice es hijo de sutano y de sutana. Hay que abrir los ojos, porque generalmente esos son malulines. Es increíble cómo la Escritura, la palabra de Dios nos habla. Así que, Isaí, un buen padre. Ese es el tema para esta mañana. Bien, en primer lugar, Isaí demostró un testimonio. Ojo, la Biblia no habla mucho de él. Es interesante. Yo dándole vuelta al asunto, fui a un diccionario bíblico que tengo, que es más moderno, no dice nada. Nada de él. Interesante. Pero cuando la Biblia habla de David, casi siempre dice hijo de Isaí. Hijo de Isaí. Y noten que este primer versículo que yo leí hoy, observémoslo. Dijo, estoy en Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel. Samuel fue uno de los más grandes profetas en el Antiguo Testamento. Muy respetado, con una historia maravillosa. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dios le pregunta al profeta. 1 Samuel 16, 1. Luego le dice, llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré, noten, a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Saúl, lógicamente, se había salido de los principios divinos, había hecho cosas que no corresponden, ¿verdad? Fue elegido como rey porque el pueblo lo pidió. Porque el pueblo rechazó a Dios como rey. Y le dijeron al profeta, nosotros queremos tener reyes como todos los otros países. Como la monería ahora es tener una presidenta, una presidente en todos los países ahora. La monería. Y rechazaron a Dios. Este hombre, Saúl, se salió del principio divino y Dios lo eliminó. Porque Dios dio la instrucción al principio. Como se le dijo a David después, como se le dijo a su hijo Salomón, si tú te sales, vaya a salir. Entonces, pero lo interesante que dice, llena tu cuerno y ven y te enviaré a Isaí. Luego dice, de Belén. De Belén. Isaí vivía, y tal vez nació, en el mismo lugar que nacería el Señor Jesucristo. La palabra Belén significa casa de pan, porque en Belén nació el pan de vida. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Y envía al profeta Samuel a Belén, al pan de vida, para de la familia de Isaí, Dios iba a sacar un nuevo rey para Israel. Ahora bien, la primera mención, vale decir, la primera vez que en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la primera vez que se menciona en el orden de la Biblia la palabra o el nombre Isaí es en el libro de Ruth. Cuando nosotros comenzamos, y vamos por favor a ese libro, Ruth capítulo 4, cuando Josué, jueces, Ruth, en ese orden, después del Pentateuco viene Ruth, Josué, jueces, Ruth. Capítulo 4. Cuando nosotros comenzamos a estudiar y a entender los nombres y los personajes, la Biblia se nos abre. Aquí en Ruth capítulo 4, versículo 17, la primera vez que es mencionado este
personaje, en este caso Isaí. Dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí. Noten, padre de David. Muy interesante. Esas cosillas me llaman la atención. ¿Por qué si dice que Obed engendró a Isaí, luego colocan inmediatamente Isaí, padre de David? Eso me llamó la atención en mi lectura diaria, viendo tanto en Samuel como en las crónicas. ¿Qué va de la mano? Qué interesante. Porque Isaí no fue un cualquiera, ni David tampoco. Aunque muchas veces viene a nuestra mente David. ¿Qué es lo primero que viene aquí? El adulterio de David, ¿verdad? Es lo mismo, Pedro, el que negó a Cristo. Porque si somos los hombres, siempre recordamos todo lo malo, pero nunca reconocemos lo bueno. Dios en su palabra siempre reconoce lo bueno. Y los lunares, muchas veces Dios los deja de lado. No es que no los diga, porque la Biblia en su, el Señor en su inspiración divina escribe en la Biblia cada cosa mala que también los hombres hacen, no solo las buenas. ¿Por qué pasará esto? Un hombre vino a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno. Dios, mi Padre. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos son pecadores. Por eso la Biblia menciona también el pecado de los individuos. Luego, ya que estamos ahí en Ruth, les invito a mirar el versículo 22. Ruth 4, 22. Concluyendo el libro, terminando el libro, dice, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. 2 veces en el mismo capítulo, la importancia de Isaí, que es el padre de uno de los grandes reyes y el primer rey con la bendición de Dios sobre Israel. Qué interesante. Este hombre entonces, Isaí, era de Belén. Ya lo vimos en capítulo 16, versículo 1 del primer libro de Samuel. ¿Qué más? Vamos a 1 Samuel otra vez, porque hay cositas interesantes aquí. Dice en el capítulo 16 y en el versículo 5, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5, Isaí es bendecido por el profeta Samuel. 16, 5. Él respondió cuando llega a Belén, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificados, le dice el profeta a todos los ancianos de Israel, porque cuando Isaí llegó a Belén, los ancianos de Israel lo acosan y le preguntan, ¿vienes por algo bueno o por algo malo? Como profeta. No, no te preocupes, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Ah, ya, qué bien. Por eso viene el tema aquí. Y el versículo 5, él le respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Luego le dice, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Luego concluye diciendo, y santificando él, el profeta Samuel, a Isaí lo santificó y a sus hijos los llamó al sacrificio. Qué interesante. Primero, el profeta santifica a toda la familia. Tal vez este hombre era viudo, no lo sé, porque la esposa no mencionaba. Sus hijos grandes ya, ¿verdad? Y lo santifica. En el capítulo mismo, 16, en el versículo 18, yo noté otra cosa interesante. 16, 18, primer libro de Samuel. Observen,
Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. ¿Qué te parece el currículum de David? Este hombre le dice al rey: oh, mira este currículum. Comienza diciendo qué cosa de David, que es hijo de Isaí. Lo primero en la lista es hijo de Isaí, de Belén. Entonces, ¿quién es el importante? ¿Quién es el importante? Isaí. Isaí. La Biblia remarca una y otra vez: Isaí es el padre de David. Isaí es el padre de David. Isaí es el padre de David. Y era un hombre, Isaí, con un buen prestigio. Les invito a ir al primer libro de las Crónicas. Las Crónicas era un libro que se escribía en la historia de los reyes. Todo se escribía allí. En el capítulo 29 está Samuel, los reyes, las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, que es el último capítulo. En el versículo 26, observemos, 29, 26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. Es primera. ¿Dije segunda? Primer libro de las Crónicas 29, 26. Primera de las Crónicas 29, 26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. Esas frases a mí me llamaron poderosamente la atención. ¿Por qué menciona tanto al Padre? ¿Por qué? Lo había leído semanas atrás cuando pasamos por ese pasaje. Pero eso me llama la atención. ¿Por qué tan seguido? David, hijo de Isaí. ¿Por qué? Y esa es la razón por la cual me metí en esa frase. Así que Isaí fue un padre preocupado de sus hijos. Les invito a ir a Isaías 17. Isaías, 1 Samuel, no sé, está ahí pegado con ese Isaías. Primer libro de Samuel 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, y versículos 17 y 18. Observemos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 17. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos o están bien. Y toma prenda de ellos. Los 3 hermanos mayores de David, habían ido a apoyar al rey Saúl a la guerra. Y los otros, que eran menores, no cumplían la edad para ir a la guerra, se quedaron con su padre. Y David era el pastor de ovejas, que era el menor, ¿verdad? Pero aquí vemos a Isaí preocupado por el bienestar de sus hijos que fueron a la guerra. Para nosotros leer esta historia no tiene mucho swing, porque no hemos estado en guerra. Y gracias a Dios que no vivimos para la época de las guerras aquí, ¿verdad? Porque tendríamos que matar a los peruanos, a los bolivianos, ¿verdad? Y gracias a Dios que la guerra no continuó, porque
entusiasmaron a Argentina para que se vinieran contra nosotros, por eso perdimos la Patagonia, si tienen que saber la historia. Y nada más lo vemos por la televisión. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por cantidad de creyentes, hermano, cantidad de creyentes en Cristo, estoy hablando, que están en Ucrania sufriendo, que lo han perdido todo? Saben por la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Mucha gente en Ucrania, ucranianos, se han convertido a Cristo gracias a la guerra. Tengo 2 hermanos de Alas de Gracia que fueron a apoyar allá. Por sus propios medios fueron a apoyar y han contado de este asunto. Así que el papá, en ese tiempo, como no había internet como ahora, preocupado, no sabía ninguna noticia, quizás cuánto tiempo habían ido a la guerra, y envía a David con alimentos, algunos para sus hijos y otros para el ejército. Y luego le dice, ubica a tus 3 hermanos. Cuando lo encuentre, tráeme una prenda, quizá un trozo de cada vestido de ellos, no sé, pero tráeme prenda para saber cómo están. Y David va, ¿verdad? Obedece a su padre, se levanta muy temprano por la mañana, ustedes lo pueden leer, que me llama la atención. David era un jovencillo. Y que un joven hoy se levante muy temprano por la mañana, a menos que tiene que ir a ver a su novia. No hay otra razón para que lo haga. Por obedecer a su papá, jamás. Pero David se levanta muy temprano por la mañana y parte para allá. Cuando llega al ejército todo, su hermano mayor lo ve y lo reprende. ¿Qué haces aquí? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas que nos quedan? Y David había dejado un encargado. Entonces vemos que tanto David, su padre, el hermano mayor, se preocupaban de la familia. Y el mayor preocupado de los pocos bienes que a su padre le quedaban. Aunque lo reprenda, lo reta y le dice cosas duras, pero yo puedo ver ese respeto a la familia, al patriarca. Porque Israel era un país patriarcal. Lo vemos abiertamente. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de Caldea, un lugar completamente idólatra, donde hacían esos sigurat, esas pirámides de 4 lados, pero truncadas, planas arriba, para adorar a los dioses paganos. Eso hacía Abraham. Cuando Dios lo llama, el padre lo sigue. Porque todos esos lugares eran patriarcales y los padres la llevaban. Y eso lo vemos aquí, cuando uno comienza a estudiar la cultura hebraica. Así que los hijos crecieron viendo a un padre preocupado de ellos. Y los hijos crecen, estos hijos estoy hablando, crecieron también preocupándose de los bienes de su padre. Siempre se honró al padre. Y así debe ser hasta el día de hoy. Hoy se ha perdido todo eso. Los padres no honran, los hijos a sus padres, no los honran. Dios en su infinita sabiduría lo colocó dentro de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la vida que Jehová Dios te da. Honrar a los padres. Y estos hijos sí lo hacían. Sí lo hacían. Lo vemos con José, cuando estuvo en Egipto y llegó a ser el principal. Inmediatamente él habla al faraón y le dice, tengo mi padre, hay mucha hambre, ¿dónde están? ¿Los puedo traer? Claro. ¿Dónde lo ubico? En el mejor lugar. Elige y ¡pum! Lo lleva allá. Y él sostuvo a su padre y a todos sus hermanos. Y así debe ser. Honrar al padre y a la madre, como debemos de honrar a Dios. ¿Por qué los padres no son honrados hoy? Porque muchas veces hemos perdido como padres la autoridad, porque nosotros como hijos de Dios no estamos honrando a nuestro Padre Celestial.
Llamamos Padre a Dios cuando nos conviene, cuando tenemos necesidad de Él. Pero ¿quién honra a Dios en gratitud? Por amor, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, cuando el hijo tiene buenos principios, se nota. Y lo vemos. Y aquí yo veo en este hogar que sí, los hijos tenían buenos principios. Es interesante lo que vemos en la Escritura. Los hijos fueron obedientes a sus padres. Quiero mostrar, por favor, en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 20. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 20. Observemos. Se levantó pues David, ¿qué dice? De mañana. No a las 11 ni 12 del día, como se levantan algunos chiquillos para tomar desayuno. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. El mismo capítulo 17, pero en el versículo 28. Observemos. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, observen, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Luego agrega, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla ha venido. ¿Por qué habrá dicho su hermano mayor todas esas cosas, David? Interesante. Se los voy a contar, aunque todos ustedes lo saben. Lo que ocurre que en esa guerra se enfrentaba Israel con los enemigos, con los filisteos. Y Goliat, que era un paladín, un hombre que medía 2,98 m de altura, retaba todas las mañanas, venía y retaba a los hebreos. Y todos los hebreos, desde el rey Saúl, las rodillas y los dientes le sonaban como castañuelas todos los santos días cuando lo retaba. Si hay un hombre que venga a pelear conmigo. Eliab, el hermano mayor de David, y no solo él, sino también los hermanos, también tenían miedo de aquel hombre. Entonces por dentro era una vergüenza que él tenía. Y ahora llegar mi hermano y no va a decir a mi papá que nosotros le teníamos miedo a ese grandulón. Qué interesante. Hechos, capítulo 13. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Veamos qué dice aquí, en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Versículo 21. Luego pidieron rey, los hebreos, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, observen, hijo de Isaí. Les he dado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Primero, en el último versículo que leí, una vez más aparece David y la frase famosa, hijo de Isaí. ¿Y quién fue David? David, hermano, si tienes lápiz, subraya ese versículo. David es el único hombre en toda la Biblia. David es el único hombre en toda la Biblia que tenía un corazón como el corazón de Dios. No hay otro. No hay otro. De nadie más se dice eso. De ningún otro ser humano dice que tenía el corazón conforme al de Dios. Solo David. Interesante. ¿Por qué destaca la Biblia que David fue engendrado por Isaí? Muy interesante.
En segundo lugar, hemos visto, estamos hablando del tema Isaí, un buen padre. Isaí demostró un buen testimonio y para terminar, Isaí cosechó lo que sembró. Vamos al primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas 29. Aquí en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, veamos el versículo 26. Primer libro de las Crónicas 29, versículo 26. Dice, 29-26, así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. Note que vuelve a remarcar que David es hijo de Isaí. Y reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. ¿Qué significa 40 en la Biblia? Prueba. Prueba. 40 años, tiempo de prueba, siempre en la Biblia. 7 años reinó en Hebrón. Qué interesante. 7 es el número de Dios, el número perfecto. 7 años reinó en Hebrón. Y 33 reinó en Jerusalén. ¿Qué es el 33? Los años que vivió Jesús. Interesante la división. Y versículo 28, y murió, este es David, murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Qué interesante. Salomón, su hijo. En el mismo capítulo 29, versículo 25, 29-25. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey tuvo antes de él en Israel. ¿Qué cosechó Isaí? Isaí llegó a ser el padre del rey más importante en Israel. El más importante. Y luego al nieto de él, de Isaí, como el rey más rico e inteligente que la humanidad ha tenido. 2 descendientes de Isaí. Un hijo y un nieto que son los más grandes en toda la Escritura en cuanto al gobierno que ha tenido. ¿No es maravilloso? Yo lo encontré extraordinario. Para concluir ahora el versículo que siempre lo he tenido aquí. Isaías 11. Isaías capítulo 11. Un versículo clave. Dice Isaías capítulo 11 en su versículo primero, versículo 1. Observen, Isaías 11, 1. Observen, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Yo de niño vi cortar en este caso un eucalipto. ¡Pum! Lo cortaron. Pero como lo cortaron sobre la tierra, el árbol no quiere morir. Y echa lo que se le llama renuevos. A la orillita del tronco empieza a salir. La mitad, lo que pasó con ahí en el patio tenemos nosotros un, ¿cómo se llama? Laurel. Un laurel que te sale al matrimonio. Ahí al ladito. Ese laurel lo planté yo años atrás. Me lo regaló cuando recién aparecieron
botellas desechables de bebida. El papá de Rodolfo Aravena me lo regaló una botellita así y no era más alto que esta cuarta el arbolito. Pero no sé qué tiene esa tierra. La verdad es que no sé qué tiene esa tierra. Como creció, y ustedes pueden mirar, hacia el tronco tuvimos que cortarlo cuando construimos. Y ha salido todo ese renuevo. Esa palmera que está allí, la compré yo. 7.000 pesos me costó en su época. Y no era, de la tierra para afuera, no era más alto que esto. Y mire cómo está. Algo tiene esa tierra. Todo crece así. Porque planté en el pasado también zapallo italiano. Así me dio unos zapallos. Algo hay en esa tierra. Bendita. Saldrá. Saldrá. ¿En qué tiempo está ese verbo? Futuro. Futuro. Ojo, no está hablando de David. No está hablando de Salomón. Entonces, ¿de quién está hablando? Veamos. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, el personaje que estamos hablando. Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. De Isaí, si tú estudias la Escritura, viene o iba a venir, mejor dicho, de acuerdo al contexto, iba a venir el Señor Jesucristo. ¡Qué impresionante! Esa es una de las razones por las cuales Isaí no era un padre más, un padre común y corriente. Cuando uno comienza a escarbar en las Escrituras, como la gallina escarba algo bueno para comer para sus polluelos. Y una vez que lo encuentra a sus pollos, ella comienza a piar y los llama y vienen todos corriendo. Y ella le dice, aquí, 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 aquí. En su piar le dice, aquí, aquí, aquí está la papa, aquí está la comida. Y llegan ellos a comer. Ah, qué interesante. Esto es lo que es bueno para nosotros, dicen los pollos. Porque su madre le aconseja, coman esto. Isaí, en el final, lo que la Biblia está diciendo era un progenitor por el cual iba a venir el Señor Jesucristo en el futuro. ¡Qué impresionante! Iba a venir por ti y por mí y por todos aquellos que quieran reconocer al Señor Jesucristo. Vamos por favor a Romanos, capítulo 15. Romanos 15. Y aquí en Romanos 15, por favor, veamos del versículo 9. Romanos 15, 9. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Romanos 15, 9. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dices ahí, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que el Señor estaba siendo ya profetizado por Isaías que iba a venir no solo por los hebreos, sino por los gentiles que hemos de creer en Él. Los principios bíblicos deben ser enseñados por los padres a los hijos. Vamos al libro de Deuteronomio, que es el libro y el pasaje más famoso y conocido por todos los hebreos. Deuteronomio, por favor, capítulo 6. Voy a leer del versículo 4 por causa de tiempo.
Deuteronomio 6:4. Dice Dios a Moisés para que Moisés le diga al pueblo: oye Israel. Dos puntos, presten atención. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El pueblo hebreo es reconocido por un pueblo monoteísta. Vale decir, tiene un solo Dios. Y Dios es claro en eso. Hay otros que tienen miles. Versículo 4 nuevamente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primer mandamiento. Primero, entender en tu mente, no en el corazón, en la mente que Jehová es uno. Él nomás, no hay otro Dios. Luego, amarle a Él con todo el ser. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios le dio esta responsabilidad a los padres. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, y generalmente cuando vemos todo esto, eran los hombres, los padres que tenían que ir a congregarse. Los padres escuchaban con atención, luego los padres llegaban a su casa, le enseñaban a la familia, a la esposa y a los hijos. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta en que todo en Israel, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, era la enseñanza de la siguiente manera. Los niños de 1 a 6 años eran enseñados por la madre. De 1 a 6 años enseñados por la madre. La madre, por lógica, que pasaba con el niño por darle pecho y todas las cosas que nosotros sabemos, era enseñado bíblicamente de 1 a 6 años por la madre. Esa es una de las razones por las cuales los hijos hispanoamericanos, prefiero decir, porque no solamente en Sudamérica lo he visto, sino también en Centroamérica, el hombre, los varones, y ya jóvenes, viejotes, y casados, cuando están casados, y las mujeres, sus esposas les pegan, corren donde la mamá, son más mamones. ¿Por qué? Porque la madre lo tuvo en su vientre y de 1 a 6 años hubo ese apego. Entonces hay un apego del hombre, especialmente a veces más que la madre, más que la hermana a la madre. Entonces de 1 a 6 años la madre tenía toda la autoridad de enseñar a sus hijos. De 7 a 12 era el padre. Escuchen bien, el padre debía enseñar a sus hijos. Antiguamente, si ustedes estudian la historia es muy hermosa. Todo cambió y echó a perder la humanidad. ¿Sabe cuál fue? En la época donde apareció ¿quién sabe? Fábricas, las industrias. Las industrias fue el primer inicio de la destrucción de las familias. Porque los padres dejaron de trabajar la tierra para encerrarse en una fábrica. Yo lo vi cuando niño. Mujeres que cocinaban y llevaban las ollas, ¿cómo se llaman? Las viandas, gracias José Luis. Viandas, mujeres, pues yo estudiaba y llegaban cerca de las mujeres con un montón de viandas y los hombres, los trabajadores, salían y buscar cuál es mi señora, igual que los niños cuando andan buscando a la tía o el tío que la buscan en el furgón. Igual me quedaban, que estoy allá, y venían los señores y le pasaban las viandas. 3, 4 cositas se metían en una hilera y la de abajo tenía hoyito porque llevaba carbón para mantener el calor hacia arriba. En la era de las industrias fue bueno para muchas otras cosas, pero destruyó la familia. Porque los niños de 7 años tenían que salir con el papá a trabajar la tierra, ver los animales y todo ese tipo de cosas. De 12 años hacia arriba,
Mire, piense por un momento. De 12 años recién los jovencillos iban a la sinagoga. Esa es la razón por que el muchachito maravilloso, ¿verdad?, se le perdió a los padres a los 12 años de edad. Cuando ellos estaban a Jerusalén, ¿verdad?, se les perdió. Y lo buscaron, no lo encontraron, y cuando en el templo, sentado pierna arriba, tenía a todos los ancianos de Israel con la boca abierta, hablándole. ¿Por qué no nos avisaste que estabas aquí? Ay, mamá, se me descargó el celular. Le dijo él a María, ¿no sabe que yo estoy preocupado de los negocios de mi padre? En la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y después de eso, no hay registro de escuela dominical en ninguna iglesia. No me malinterpreten. No me malinterpreten lo que voy a decir. La escuela dominical no es bíblica. Porque no nace en la Biblia, porque la responsabilidad era de la madre, del padre y después la sinagoga. La escuela dominical, ese es otro punto, no quise yo ahondar más en ello, apareció después, en el 1800, y después con esta cuestión de aparece la luz. Se inventaron en las iglesias la reunión de noche, porque era maravilloso tener luz. Luz solamente había en las calles y en los edificios públicos. Hospitales, policías, iglesias. Vean ustedes la historia, es muy maravilloso. Entonces, esa es la razón por la cual ahora vamos a estudiar un caso para ir concluyendo, Timoteo. Segundo libro de Timoteo. Aquí en la segunda epístola de Pablo a Timoteo dice lo siguiente, capítulo 3. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 3:15. Segunda carta de Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, Timoteo aprendió de la Biblia. ¿Cómo lo aprendió? Capítulo 1, versículo 5. 1:5 de Timoteo. Ahí se me pasó. 1:5. 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué interesante. Su abuelita fue la primera que oyó el Evangelio y le habló a su hija. Esta hija se casó lastimosamente, y no sé, y no me meto en tema ajeno, con un gentil. Entonces, como la madre era judía, ¿verdad? Ella como madre judía escuchó el Evangelio de pequeña por su madre, también entre la abuelita y la madre le enseñan a Timoteo la escritura de pequeña. Esa es la razón por la cual cuando Padre pasa en Listra e Iconio a predicar la palabra de Dios después que la iglesia lo envió a Pablo, Pablo predica y Timoteo estaba con los ojos así, igualito al Willy Tina, un hombre que conocí en Iquitos, que cuando yo llegué por primera vez me conoció los 2 últimos años del Instituto Bíblico, me seguía con los ojos y se sentaba en la primera fila. Timoteo fue salvo en ese momento. Y Pablo después se lo lleva al ministerio. Así que los principios bíblicos tenemos que enseñarlos nosotros, los padres, a los hijos. Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículo 4. 6:4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vale decir, hay que disciplinarlo y enseñarle los principios divinos.
Ahora, lógicamente, la escuela dominical después nació por los ingleses, después los norteamericanos, y por dar comodidad a los padres de que pueden escuchar la palabra, como dijera yo, más cómodo. Pero lo que yo quería compartir es que Isaí no fue un padre común y corriente. Vemos abiertamente lo que él creó y el esfuerzo de su trabajo fue para la gloria de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy. Hoy, hermanos, lastimosamente, más que nunca, los hogares están siendo destruidos y bombardeados. Porque lo que se quiere en el mundo entero, no es solo en nuestro país, por favor. Entiendan, hermanos, que todo lo que está pasando en nuestro país va a pasar en todos los países, especialmente hispanoamericanos. Es un trabajo que se viene haciendo grande, destruir la familia. ¿Ya? Y yo no puedo seguir hablando más porque es peligroso en este momento. Pero nosotros tenemos los principios bíblicos, tenemos la gracia de Dios y podemos navegar, igual que los salmones, contra la corriente del mundo, porque Dios nos ha dejado su enseñanza. Y Dios quiere, hermano y amigo, que tú y yo seamos como Isaí. Y podemos hacerlo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la iglesia local y sobre todo tenemos la Biblia, la cual nos enseña sus principios. Que Dios le bendiga grandemente. Oremos. Gracias, Padre, por observar en tu palabra que cuando nosotros vivimos conforme a los principios bíblicos, se nota. Y hoy hemos observado en la Biblia cómo este hombre llamado Isaí, sin duda alguna, aunque la Biblia no nos da más registros acerca de él, el fruto de su trabajo está escrito. En ver de su descendencia a David y luego a su hijo David y a su nieto Salomón reinando sobre Israel. Y la promesa maravillosa y grande que Dios le dio a David, que el trono del reinado de David iba a ser un trono eterno, un trono sempiterno, y que un día el Señor Jesucristo se irá a sentar en el mismo trono en donde se sentó David y Salomón. Gracias, Padre, por esta enseñanza y espero que a mis hermanos y amigos les pueda motivar el vivir la vida cristiana y la responsabilidad como creyente que tenemos sobre nuestros hijos. En el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor, te pido estas cosas y te doy gracias, Padre. Amén. Bendiciones, cada uno de ustedes y mis hermanos.